Ya. Pueden dejar su nombre como lista en el chat. Ya, entonces, clase pasada estuvimos viendo las primeras reglas de eh, polinomios. Hablamos de lo que era eh, ah, reducción de términos semejantes, cómo era una expresión algebraica, el término algebraico que tiene una parte numérica y una parte literal, ¿ya? Entonces, y vimos cómo se podían hacer reducción de términos semejantes. Y vimos cómo se podía resolver los paréntesis. Aparte de la valorización de términos algebraicos. Entonces, ¿qué tiene que saber si es que no hubiera estado en la clase pasada? Es que si usted tiene polinomios, 5p cuadrado q, 3pq, ¿ya? Cada polinomio tiene su parte numérica. Mejor con otro color. Ahí. ¿Ya? Esa es su parte numérica. Y tiene el factor literal. El factor literal son las letras. Factor literal. ¿Ya? Ahora, para que dos términos se puedan reducir, tienen que tener exactamente el mismo factor literal. No puede haber, por ejemplo, un cuadrado. Eso ya no se puede sumar. Tiene que ser exactamente la misma potencia y la misma letra para que se puedan sumar. ¿Ya? Entonces, eso es lo que vimos la clase pasada. Si es que no estuvo, puede verse el video en YouTube. Ya lo subí, se supone. Y ahora vamos a ir en la multiplicación. ¿Ya? Entonces, cuando usted está multiplicando polinomios, tiene que ir viendo la cantidad de términos que va a tener este polinomio. ¿Ya? Un monomio es un solo término, o sea, puede ser, no sé, pues, 3a o 3x cuadrado o 9y4, pero un solo término, no tiene ninguna suma ni resta con otro, ya es solamente uno. ¿Ya? Y cuando usted está multiplicando monomios por monomios, tiene que multiplicar los números y las letras por separado. Entonces, si usted tiene, por ejemplo, 3xy por 5x cuadrado y 4z, ¿ya? Esa multiplicación se hace primero la parte numérica, 3 por 5, 15, y por el otro lado se hace letra a letra, dependiendo si son la misma o no. Entonces, como tenemos x con x, tenemos un x y x al cuadrado. Al multiplicar se va a quedar, van a sumarse los exponentes. Este tiene un exponente de 1 que no se escribe. Entonces, x por x cuadrado nos va a dar x3. Y también tiene un exponente de 1. Y por y4 va a ser y5. Y z, como z no tiene ningún término acá, solamente tiene s, termina agregando al final como z. Entonces esa sería la multiplicación de un monomio por un monomio. Ahora, si bien esto tuviera signos, usted aplica la regla de signos usual de la multiplicación. Positivo, positivo negativo, negativo, etc. ¿Ya? Regla de signos es exactamente la misma. ¿Ya? Eh, en caso de multiplicar muchos Aló, aló, monomios, no lo escucho, profe. ¿Me escucha? sí, yo lo escucho, Claudio. ¿Usted me escucha? Chucha. Arregle el audio. Sáquele el silencio del celular. Si es que está por ser. Ya. Voy a dejar un mensaje ahí en Claudio. Chuta. Ahí sí.
Ya. Entonces, eso es monomio por monomio. Entonces, número con número, letras con letras, va sumando los exponentes en caso de que sean positivos. Si son negativos, obviamente tiene que restar exponentes. Por ejemplo, a lo que me refiero, si usted multiplica x elevado a 3 por x elevado a menos 5, eso va a terminar siendo la suma de esos exponentes. 3 menos 5 va a ser x elevado a menos 2. A eso me refiero, si es que aparecieran términos negativos. Si es que aparecieran, porque de momento todavía no van a aparecer. ¿Ya? Y número con número, letra con letra, y si no hay de la misma letra, simplemente se agrega al final. Ahora, fíjese que ninguno de esos dos tienen términos literales iguales, son todos distintos, y el resultado también es un término distinto de factor literal. Ninguno de ellos se podría sumar entre ellos. ¿Ya? Eso. Ahora, monomio por polinomio. Ese es 1 por un polinomio de varios. Entonces, cuando usted tiene 1, lo que tiene que hacer es aplicar la distribución de cosas. Entonces, por ejemplo, si usted tiene 3x cuadrado y paréntesis por 4x y 5 menos 8xz, por ejemplo. Solamente voy a hacer de 2. Entonces, primero, este término tiene que multiplicar a todos los que hay dentro del paréntesis separados por sumas o restas. Ya eso es lo que diferencia cada término entre sí, las sumas y las restas. Entonces, este 3 tiene que multiplicar al primer término. 3 por 4 me va a dar 12. X cuadrado por x me va a dar x3. Y por y5 me va a dar y6. Y ya tengo listo ese término y paso al segundo. 3 por 8. Entonces, conservo los signos, o sea, aplico regla de signos. 3 por menos 8 va a ser menos 24. X cuadrado por x va a ser x3. Y por nada, conservo el y. Y finalmente, z con nada, conservo el z. Y ahí estaría mi multiplicación de monomio por un binomio en este caso. ¿Ya? Si hubiera más términos, simplemente tengo que seguir multiplicando hacia el lado, sumando, restando, dependiendo de los signos que vaya teniendo. ¿Ya? ¿Alguna duda hasta el momento? ¿Algo que no hayan entendido o que no entiendan en general? ¿No? Ya. Entonces, eso es monomio por binomio. Borramos y continuamos. Ahora, ¿qué pasa con un polinomio por un polinomio? Ahí tiene que ir con un poquito más de orden. Entonces, lo que dice acá es que en el fondo tiene que multiplicar cada término, todos con todos, tiene que hacerlo. Entonces, el primero con el primero con el segundo, segundo con el primero, segundo con el último. ¿Ya? Eso si fueran 2 y 2. Voy a hacer un ejemplo de 2 y 3. Ya va a ser un poquito larguito, pero para que se vaya entendiendo bien la idea de la multiplicación, cómo se hace. Entonces, yo tengo 3x más y más 4y por menos 5x cuadrado menos 4x y 3 más 6x y z. ¿Ya? Si se fijan, acá yo no puedo hacer ninguna reducción de términos semejantes. No hay factores literales que sean exactamente iguales. Son todos distintos, aunque se parezcan, son distintos. Y solamente puedo hacer la multiplicación. Entonces, la multiplicación va a ser el primero por el primero por el segundo y por el tercero. Entonces el primero con el primero va a ser 3x por menos 5x cuadrado. Entonces 3 por menos 5 va a ser menos 15. X por x cuadrado va a ser x3. Después, el segundo, 3 por menos 4 va a ser menos 12. X por x va a ser x cuadrado y le agrego el y3 porque este no tiene ningún término y. ¿Ya? Después el tercero, 3x por 6xz.
Entonces 3 por 6, 18 positivo. X con X, X cuadrado, se le agrega el Y, se le agrega el Z. Y continuamos con el 4. 4 por 5, menos 20. X cuadrado no se multiplica con nadie. Y, le voy a seguir abajito. Digamos con S, seguimos con S. 4 por menos 4 me va a dar menos 16. X se mantiene. Y por Y3 sería Y4. Y finalmente 6 por 4, 24 positivo. Y X, Y cuadrado. Y con Y cuadrado. Y finalmente Z. ¿Ya? Entonces fíjese que si usted multiplica un término de 2 por un término de 3, el resultado tiene 6 términos. Y así usted sabe cuántas multiplicaciones debería hacer. Siempre es la multiplicación de las cantidades de términos que tiene. Entonces si un término de 2 con 2, tienen que ser 4 términos. Si un término de 2 con 3, 6 términos. Si fuera 3 con 3, serían 9 términos distintos que tendría que ir multiplicando. ¿Ya? Ahora, usualmente usted va a trabajar con 2 o 3, más allá de eso es extraño trabajar que le aparezcan ejercicios tan largos, ¿ya? A lo más de 2 con 3 como lo más grande que le podría aparecer, ¿ya? Espero que todos hayan entendido la multiplicación, si no, pregunte ahora. ¿Alguien tiene problemas con cómo multiplicar polinomios? ¿Algo que no entienda, lo que sea? Ya, asumo que, espero que no. Entonces, acá es simplemente operatoria, no tiene mayor gracia, lo pueden hacer ustedes. Voy a hacer el 3 y el 4. Voy a partir por el 4. Entonces, fíjese bien, esto es una multiplicación con polinomios. Si no se fija, aquí dice t elevado a menos 2, por si acaso, si no ve bien. ¿Ya? Dice elevado a menos 2. ¿Ya? Entonces, son dos monomios, pero tienen términos como de fracciones, ¿ya? Términos racionales. No pasa nada con eso. Simplemente usted multiplica el de arriba con el de arriba y el de abajo con el de abajo. Entonces, incluso usted puede simplificar los números, ¿ya? Recordando un poco la materia pasada con fracciones, cuando usted multiplica fracciones, acá se cumplen exactamente las mismas reglas que con las fracciones comunes y corrientes, ya porque los números con los números se siguen operando de la misma manera que usted sabe. Entonces yo puedo simplificar el 17 con el 34, si se fija bien. 17 con el 34, usted lo simplifica por 17, acá le va a quedar un 1, y acá le va a quedar 2. ¿Por qué? Porque 17 por 2, 34. Y el 9 con el 36 también, el 9 simplifica por 9, le queda 1, y 36 le va a quedar 4. Al final simplemente le van a quedar los términos acá con un signo negativo de ahí abajo. Entonces le quedaría, lo voy a reescribir, t elevado a menos 2 por r, partido menos 1 por t elevado a 4 por r cuadrado. ¿Ya? Ese menos 1 yo lo puedo subir el signo negativo porque dividir por menos 1 es simplemente cambiar el valor y continúo con mi vida igual que siempre. Ya, t elevado a 4 por t elevado a menos 2, como es positivo y negativo, se suman. 4, o sea, se sumo exponentes, pero como es negativo se termina restando. 4 menos 2 me va a quedar t elevado a menos 2. Y r por r cuadrado va a ser r3. Y con ese signo negativo menos t elevado a menos 2, r3. Y ese sería el resultado. Súper sencillo, acá lo más
que podría complicarse un poco es simplificando, ¿ya? Pero eso tiene que irlo practicando. Siempre que tenga multiplicación de fracciones, intente simplificar. Si no, hubiera tenido que calcular 9 por 34, que es horrible, y 17 por 36, que también es horrible. No es un cálculo que usted quiera hacer. ¿Por qué t elevado a menos 2, Brigitte? Porque aquí no se alcanza a ver bien, pero hay un menos 2. ¿Ve? Ahí lo acerqué harto. Ya, pero... ¿Lo puse con negativo el resultado? Es positivo el resultado. Nada que ver lo que puse, entonces es positivo. ¿Ya? Eh, sigamos. Salvador compra 6x menos y caramelo, le regala a su tía Lorena y menos x y luego se come 3x menos y. ¿Cuántos caramelos le quedan a Salvador? Entonces, yo tengo en un principio 6x menos y caramelos. Le regalo a su tía menos y menos x. Entonces yo le resto esa cantidad, menos y menos x. Y luego se come esa otra cantidad, menos 3x menos y, que también se lo tengo que restar. Y acá simplemente hago la reducción de términos semejantes. Entonces, acá como no tengo nada fuera del paréntesis, lo puedo quitar simplemente 6x menos y. Acá me va a quedar menos y más x, le cambia el signo ese negativo. Acá también le va a cambiar el signo ese negativo, va a quedar menos 3x más y. Y finalmente, reducción de términos semejantes. Tengo 6x, x menos 3x. 6 más 1, 7. Y 7 menos 3 me va a quedar 4x. Y menos y, más y. Menos 1, menos 2 y más 1 me va a quedar menos y. Y ese sería el resultado. ¿Ya? No tenía ninguna gracia el ejercicio. Ya. Entonces, esa es una multiplicación que la pueden hacer ustedes. Eso también lo pueden hacer ustedes. Al sumar el quinto y sexto término de la secuencia. Ya, es cuando habla de secuencia, recuerden que habíamos hecho un ejercicio de secuencia, usted tiene que intentar encontrar la lógica de la secuencia. Entonces, fíjese bien, tenemos, aquí hay una, acá hay otra, acá hay otra, acá hay otra. Entonces, partimos con 5x menos 2, después 7x más 4, después 9x menos 6. Entonces, primero, me fijo que en el numerito de afuera, fíjense en el numerito de afuera. Acá hay un 2, acá hay un 3, acá hay un 4. Acá yo le puedo poner un paréntesis y ponerle el 1, que es exactamente lo mismo. Y me piden el quinto y el séptimo. Entonces acá tenemos 1, 2, 3, 4, 5. Entonces acá sería 5 y después 6. ¿Ya? Paréntesis. O sea, 5 paréntesis y 6 paréntesis. ¿Qué hay dentro del paréntesis? Me fijo dentro del paréntesis. 5x menos 2, 7x más 4, 9x más menos 6 y 11x más 8. Entonces me fijo que acá es resta, suma, resta, suma, resta, suma. Entonces sería resta, suma. Veamos con la resta. La resta es 5x menos 2, después sube a 9x menos 6. Oh no, mire, más fácil. 5x, 7x, 9x, 11x. Va aumentando de 2 en 2. Entonces acá sería 13x y acá 15x. ¿Qué pasa con el numerito de allá? Va de 2, 4, 6, 8. Acá sería 10 y acá sería 12. Y ahí encontré como la secuencia analizándolo término por término. El término de afuera, el signo de adentro, el primer término y el segundo término.
Ya así yo puedo solucionar una secuencia. Tiene que intentar encontrarle la lógica de cómo va avanzando. Ahora, dice al sumar el quinto y el sexto. Entonces esto de aquí, yo lo tengo que sumar. Obviamente lo tengo que resolver un poquito porque está con paréntesis. Entonces multiplico hacia adentro. 13 por 5 deberían darme 65, si no me equivoco. 5 por 10 menos 50. 6 por 15 son 90. 6 por 15, Sí, 90. 90. 90x y 6 por 12 son 72. ¿Ya? Finalmente sumo eso, me va a quedar 155x y 72 menos 50 va a ser Haciendo trampa. más 22. ¿Quién está haciendo trampa? Por Dios. Lo estaba yendo al revés. Nunca lo vi al revés. No sé, son puras calumnias. 155x más 22. ¿Ya? Y listo. Eso es el ejercicio. Es un ejercicio de secuencia. Acá lo complicado más que nada es encontrar la secuencia de cómo va avanzando. ¿Ya? Pero por eso tiene que ir viendo con cuidado, encontrarle la lógica y todo. Ya. Productos notables. Ya aquí vamos a pasar rapidito porque tú deberías conocerlo. Entonces, el producto notable son productos que tienen una forma particular y yo puedo ahorrarme paso a la hora de desarrollarlos. Ahora, cualquier producto notable yo lo puedo desarrollar a la antigua, que es simplemente hacer la multiplicación larga, ¿ya? Si yo tengo, por ejemplo, o sea, ese resultado se hace haciendo esto. Yo digo, ya. A más B cuadrado es lo mismo que primero A más B por A más B. Y ahí hago el primero con el primero con el segundo primero, etcétera, etcétera. ¿Ya? Ahora, algunas observaciones sobre los productos del binomio cuadrado. Primero, el signo del centro va a depender del signo de afuera. ¿Ya? Si es más, va a ser más. Y si es menos, va a ser menos. El último signo siempre va a ser positivo en un cuadrado de binomio. Y acá hay unas pequeñas transformaciones que de repente les pueden ser útiles. Por ejemplo, a menos b cuadrado es lo mismo que b menos a cuadrado. Yo puedo invertir el orden del producto notable sin cambiar el resultado. Ahora, doble negativo es lo mismo que ambos positivos. Y con uno negativo yo puedo reordenar el paréntesis de adentro, simplemente eso es. Ya, menos A más B es exactamente lo mismo que B menos A. ¿Ya? No hay nada de el otro mundo. ¿Ya? Incluso yo puedo combinar esta y decir que menos A más B puede ser ¿cómo sería? Como A menos B. A ver, se lo cambio de orden y le cambio el signo. Bueno, no sé. ¿Ya? Pero el tema es que esas igualdades usted la puede ir cambiando. En el fondo que un poco usar las reglas de conmutativa. Cambiar el orden, eso es simplemente cambiar el orden de paréntesis de dentro, que eso es como factorizar un signo negativo, y eso es como cambiar el orden de los factores, porque la gracia es que el segundo siempre queda positivo y solamente el de al medio es el que iba a importar. Ya, pero llevémonos a la práctica. ¿Cómo es la práctica de un cuadrado de binomio? Primero, usted tiene que encontrarse con la forma de un cuadrado de binomio, que es un paréntesis,
un binomio, dos términos, paréntesis, al cuadrado. Ya no importa cómo hacer los términos, dos términos al cuadrado. Positivo o negativo, dos términos al cuadrado. Esa es la forma de un cuadrado de binomio. Acá usted tiene que tratar de ver como las formas en álgebra. Siempre intentar encontrar como los términos, los productos notables. Entonces, en este caso, tenemos 2 más 3t. Nos piden el cuadrado. Entonces, 2 más 3t al cuadrado. ¿Qué nos dice la fórmula? Que yo tengo que agarrar el primero al cuadrado. 2 al cuadrado. Después, menos 2 veces el primero. 2 veces el primero. Por el segundo. Paréntesis, el segundo. Y finalmente, ¿No es más, profe? es más, ¿sí? Y finalmente, más el segundo al cuadrado. 3t al cuadrado. ¿Ya? Y eso lo puede desarrollar. 2 por 2, 4. 2 por 2, 4 por 3, 12. Y 3 al cuadrado es 9. Y t cuadrado es t cuadrado. Ahora, algo importante aquí que se puede cruzar varias veces. Cuando usted está elevando un paréntesis, un monomio a una potencia, ya digamos, no sé, 3x cuadrado y 4, y eso usted lo eleva al cuadrado, por ejemplo, acá usted tiene que saber que, primero, la multiplicación, esa potencia tiene que elevar a todos los términos de ese monomio, ¿ya? Que no es lo mismo que tenerlo así con una suma, ¿no? La suma no es elevar al cuadrado cada uno de sus términos. Ahora, si usted llega a hacer esta cosa de que hacen que a más b cuadrado es lo mismo que a cuadrado más b, se merece el infierno en las matemáticas, ¿ya? Eso es un pecado. No es eso. Eso no existe. Eso está demasiado malo, prohibido. Así es una deshonra. Es un dolor de ojos verlo como profe de matemáticas esa cosa. ¿Ya? Pero si no tiene ninguna suma, si es un monomio, simplemente un monomio, acá no se está sumando con nadie, usted tiene que elevar al cuadrado cada uno de esos términos del monomio. Entonces sería 3 al cuadrado, que va a ser 9, x cuadrado al cuadrado, 2 por 2, 4, y y elevado a 4 elevado a 2, 4 por 2 sería y elevado a 8. Así se eleva un polinomio, o sea, un monomio, solamente un monomio, a una potencia extra, ¿ya? Y no tiene por qué ser elevado a 2, también pudo haber sido 3x cuadrado y 4 elevado a 5, por ejemplo. Y ahí 3 elevado a 5 es un número bien grande, no sé cuánto será. X multiplico, 2 por 5, 10, y 4 por 5 sería y elevado a 20. ¿Ya? Solamente cuando es un monomio. Si fuera algo así como paréntesis, no sé, pues, 3x más y elevado a 5, esa cuestión es una cosa totalmente distinta. No es lo mismo, no es para nada lo mismo, ni se parece, ni por si acaso. ¿Ya? Entonces, dudas. Primero, acá yo lo hice de la forma de cuadrado de binomio. Esta usted se lo puede saltar si es que tiene puede trabajar mentalmente sin perderse. Se puede hacer mental. Yo lo hago mental cuando trabajo solo. Yo digo ya, me da 4, 2 por 3, 6 por 2, 12, y 3 al cuadrado, 9, t cuadrado. Se puede hacer directo, se puede hacer en un solo paso. ¿Ya? Yo solamente muestro el desarrollo que yo debería hacer, que es elevar el primero al cuadrado, después multiplicar el primero con el segundo y multiplicarlo por 2. ¿Ya? Es eso lo que usted tiene que irse aprendiendo. Ya. Segundo, entonces yo tengo que mi primer término es 6a y mi segundo término es menos 5b. De nuevo, sería el primero al cuadrado. En este caso es menos.
¿ya? Menos 2 veces el primero por el segundo. Ya, fíjese que si yo le pongo el menos de acá afuera, a este no le incluyo el negativo, por si acaso. Y más el segundo al cuadrado, 5b al cuadrado. ¿Ya? Y eso simplemente va a terminar siendo 36 al cuadrado, 2 por 6, 12, por 5, 60, 60, AB y 5 al cuadrado, 25, B cuadrado. ¿Ya? De nuevo, usted lo puede hacer directo si es que puede trabajar mentalmente de buena forma. Lo puede hacer directo. ¿Alguna duda hasta el momento, chiquillos? Porque aquí vamos a ver cada vez más productos notables, que son más complicados. ¿Alguna duda? Pregunta, lo que sea. ¿No? Sigamos. Ya. ¿Qué pasa cuando son los dos negativos? Ahí se tiene que acordar de lo que le decía la observación de ahí arriba, que decía que cuando tiene dos negativos es exactamente lo mismo que hacer los positivos. Entonces, lo mismo que hacer 2x más 3y al cuadrado. ¿Ya? Dos negativos es lo mismo que los dos positivos. Exactamente lo mismo en este producto notable. Ahora, ¿qué pasa si usted tiene fracciones? Si usted tiene fracciones, es exactamente lo mismo. Fíjese bien, el primer término es 4 al cuadrado, más, bueno, en este caso es menos, dos veces el primero, que es 4, por el segundo, que es 1 partido 4m, más el segundo, que es 1 partido 4m al cuadrado. Entonces, 4 por 4, 16, 2 por 4, 8, o puedo decir ya, ese 4 se simplifica con ese, me queda menos 2 partido m, y ese me va a quedar más 1 al cuadrado es 1, y 4m al cuadrado va a ser 16m cuadrado. Otra observación, si usted está elevando al cuadrado una fracción, tiene que elevar tanto los de arriba como los de abajo. Le queda 9x cuadrado y 25y cuadrado. ¿Ya? Eso pasa cuando usted eleva una fracción, por si es que se le había olvidado. ¿Ya? El resto es exactamente lo mismo. Aquí ese producto, hacerlo con cuidado. Si puede simplificar bien, si no va a terminar simplificando usualmente. Esto hubiera quedado 8 partido 4m, pero eso se simplifica. ¿Ya? Ya. Eso. ¿Qué pasa con las raíces? Las raíces siempre se pueden jugar con las raíces cuando usted está jugando con productos notables. ¿Por qué? Las raíces, recuerden que se comportan como los polinomios cuando son raíces distintas. ¿Ya? Entonces, el primer término sería 5, el segundo término sería 2 raíz de 3. Entonces sería 5 al cuadrado menos, restando, 2 veces 5 por 2 raíz de 3 más la raíz 2 raíz de 3 al cuadrado. ¿Ya? 5 al cuadrado es 25, 2 por 5 por 2 son menos 20 raíz de 3 y 2 por 2 son 4, pero la raíz al cuadrado se cancela. Raíz de 3 al cuadrado se cancela el cuadrado con la raíz, solamente con un cuadrado, y va a quedar por 3. ¿Ya? Y eso termina siendo un más 12, que se puede juntar con el 25 después. ¿Ya?
De hecho, hagámoslo. Mejor terminarlo bien. Entonces, sería 25 más 12, 37, menos 20 raíz de 3. Y ese es el desarrollo correcto de un cuadrado de binomio de algún producto con raíz. ¿Ya? Nos va quedando menos de un minuto. Cambiémonos de reunión. ¿Ya? Vámonos a la otra. Le tiro el link al tiro.